Hola, hola, bienvenidos a Pequeños Universos, un rincón donde cada cuento es una estrella, cada palabra es un planeta, y tú eres el viajero. Aquí escucharás historias nacidas del corazón, de la imaginación y del misterio que es ser niño. Así que ponte cómodo, abre bien los oídos y prepárate para viajar a un nuevo universo, uno pequeño, brillante y solamente tuyo. El gigante egoísta de Oscar Wilde. Todas las tardes, al volver del colegio, tenían los niños la costumbre de ir a jugar al jardín de un gigante. Era un gran jardín solitario, con un suave y verde césped. Brillaban aquí y allá lindas flores sobre el suelo, y había 12 melocoteros que en primavera se cubrían con una delicada floración blanquirrosada y que, en otoño, daban hermosos frutos. Los pájaros, posados sobre las ramas, cantaban tan deliciosamente que los niños interrumpían habitualmente sus juegos para escucharlos. ¡Qué dichosos somos aquí!, se decían unos a otros. Pero un día volvió el gigante. Había ido a visitar a su amigo el ogro, residiendo 7 años en su casa. Al cabo de esos 7 años, dijo todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada, y decidió regresar a su castillo. Al llegar, vio a los niños que jugaban en su jardín. ¿Qué hacen aquí?, les gritó con una voz muy agria y fuerte. Los niños huyeron. Mi jardín es solo para mí, decía el gigante. Todos deben entenderlo así y no permitiré que nadie que no sea yo juegue en él. Entonces lo cercó con un alto muro y puso un cartelón que decía: queda prohibida la entrada bajo las penas legales correspondientes. Era un gigante muy egoísta. Los pobres niños no tenían ya sitio de recreo. Intentaron jugar en la carretera, pero era muy polvorienta, toda llena de agudas piedras, y no les gustaba. Tomaron la costumbre de pasearse. Una vez terminadas sus lecciones, alrededor del alto muro, para hablar del hermoso jardín que había del otro lado. Entonces llegó la primavera y en todo el país hubo pájaros y flores. Solo en el jardín del gigante egoísta continuaba siendo invierno. Los pájaros, desde que no había niños, no tenían interés en cantar y los árboles se olvidaron de florecer. En cierta ocasión, una bonita flor levantó su cabeza sobre el césped, pero al ver el cartelón se entristeció tanto, pensando en que ya no había niños, que se dejó caer a tierra y se volvió a dormir. Los únicos que se alegraron fueron el hielo y la nieve. La primavera se ha olvidado de este jardín, decían el hielo y la nieve. Gracias a esto vamos a vivir en él todo el año. La nieve extendió su gran manto sobre el césped y el hielo revistió de plata todos los árboles. Entonces invitaron al viento del norte para que pasara una temporada con ellos. El viento del norte aceptó y vino a jugar al jardín del gigante. Estaba envuelto en pieles. Bramaba durante todo el día por el jardín, derribando a cada momento las chimeneas. Este es un sitio delicioso, decía. Invitemos también al granizo. Y llegó el granizo. Todos los días, durante 3 horas, tocaba el tambor sobre la techumbre del castillo, hasta que rompió muchísimas pizarras. Entonces se puso a dar vueltas alrededor del jardín, lo más aprisa que pudo. Iba vestido de gris
y su aliento era de hielo. No comprendo por qué la primavera tarda tanto en llegar, decía el gigante egoísta cuando se asomaba a la ventana y veía su jardín blanco y frío. Ojalá cambie el tiempo, decía. Pero la primavera no llegaba, ni el verano tampoco. El otoño trajo frutos de oro a todos los jardines, pero no dio ninguno en el del gigante. Es demasiado egoísta. Y era siempre invierno en casa del gigante, y el viento del norte, el granizo, el hielo y la nieve danzaban en medio de los árboles. Una mañana, el gigante, acostado en su lecho, despierto ya, oyó una música deliciosa. Sonó tan dulce en sus oídos que hizo que imaginar que los músicos del rey pasaban por ahí. En realidad era un pequeño pardillo que cantaba ante su ventana, pero como no había oído a un pájaro en su jardín desde hacía mucho tiempo, le pareció la música más bella del mundo. Entonces el granizo dejó de bailar sobre su cabeza y el viento del norte de rugir. Un perfume delicioso llegó hasta él por la ventana abierta. Creo que ha llegado el fin. Al fin ha llegado la primavera, dijo el gigante. Y saltando del lecho se asomó a la ventana y miró. Pero, ¿qué fue lo que vio? Vio un espectáculo extraordinario. Por una brecha en el muro, los niños se habían deslizado al jardín y se habían subido a las ramas de los árboles. Sobre todos los que alcanzaba él a ver, había un niño. Y los árboles se sentían tan dichosos de que estuvieran ahí los niños otra vez, que se habían cubierto de flores y se agitaban graciosamente sobre las cabezas de aquellos niños. Los pájaros revoloteaban de unos para otros cantando con delicia, y las flores reían irguiendo sus cabezas sobre el pasto. Era un bonito cuadro. Solo en un rincón, en el rincón más apartado del jardín, seguía siendo invierno. Ahí se encontraba un niño muy pequeño. Tan pequeño era que no había podido llegar a las ramas del árbol y se pasaba a su alrededor llorando amargamente. El pobre árbol estaba aún cubierto de hielo y nieve, y el viento del norte soplaba y rugía todavía encima de él. «Sube ya, muchacho», decía el árbol, y le alargaba las ramas, inclinándose todo lo que podía, pero el niño era demasiado pequeño. Al ver esto, el corazón del gigante se enterneció. «Qué egoísta he sido», pensó. «Ya sé por qué la primavera no ha querido venir aquí. Voy a colocar a ese pobre pequeño sobre el árbol. Luego tiraré el muro y mi jardín será un sitio de recreo para todos los niños». Estaba verdaderamente arrepentido de lo que había hecho. Entonces bajó las escaleras, abrió nuevamente la puerta y entró en el jardín. Pero cuando los niños vieron, se quedaron tan aterrorizados que huyeron y el jardín se quedó otra vez invernal. Únicamente el niño pequeñito no había oído, porque sus ojos estaban tan llenos de lágrimas que no vio venir al gigante. El gigante llegó hasta él. Cariñosamente lo cogió con sus manos y lo depositó sobre el árbol. Y el árbol inmediatamente floreció. Los pájaros vinieron a posarse y a cantar sobre él, y el pequeño niño extendió sus brazos, rodeó con ellos el cuello del gigante y le dio un beso. Y los otros niños, viendo que ya no era malo el gigante, poco a poco se acercaron y la primavera los acompañó. «Desde ahora este es su jardín, pequeños», dijo el gigante, y cogiendo un martillo muy grande, derribó el muro. Cuando todos los campesinos fueron a mediodía al mercado, vieron al gigante jugando con los niños, en el jardín más hermoso que te puedas imaginar. Estuvieron jugando durante todo el día, y por la noche fueron a decir adiós al gigante. «Pero, ¿dónde está vuestro compañerito?», les preguntó.
aquel muchacho que subía al árbol. A él era a quien quería más el gigante, porque le había abrazado y besado. No sabemos, dijeron los niños, se ha ido. Díganle que venga mañana sin falta, dijo el gigante. Pero los niños contestaron que no sabían dónde vivía y no le habían visto. El gigante se quedó muy triste. Todas las tardes a la salida de la escuela venían los niños a jugar con el gigante, pero este ya no volvió a ver al pequeño a quien quería tanto. Era muy bondadoso con todos los niños, pero extrañaba mucho a su primer amiguito y hablaba de él con frecuencia. «¿Cómo me gustaría verle?», solía decir. Pasaron los años y el gigante envejeció y se fue haciendo débil. Ya no podía tomar parte de los juegos. Permanecía sentado en un gran sillón viendo jugar a los niños en su jardín. «Tengo flores bellas», decía, «pero los niños son las flores más bellas». Una mañana de invierno, mientras se vestía, miró por la ventana. Ya no estaba el invierno. Sabía que no es sino el sueño de la primavera y el reposo de las flores. De pronto se frotó los ojos y miró con atención. No lo podía creer. Realmente era una visión maravillosa. En un extremo del jardín había un árbol casi cubierto de flores blancas. Sus ramas eran todas de oro y colgaban de ellas frutos de plata. Bajo el árbol aquel estaba el pequeñito, a quien quería tanto. El gigante fue por las escaleras muy rápido, lleno de alegría. Entró en el jardín, corrió por el césped, se acercó al niño y cuando estuvo junto a él, su cara enrojeció de cólera y exclamó: «¿Quién se ha atrevido a herirte?». En las palmas de la mano del niño y en sus piececitos se veían señales sangrientas de 2 clavos. «Dime quién se ha atrevido a herirte. Iré por mi espada y lo mataré». «No», respondió el niño, «estas son las heridas del amor». «¿Y quién es ese?», dijo el gigante. Un temor respetuoso le invadió, haciéndole caer de rodillas ante aquel pequeño. El niño sonrió al gigante y le dijo: «Una vez me dejaste jugar en tu jardín, hoy vendrás conmigo a mi jardín, que es el paraíso». Y cuando los niños llegaron aquella tarde, encontraron al gigante tendido, muerto bajo el árbol, cubierto de flores blancas. Espero te haya gustado este cuento del gigante egoísta, que mira, a pesar de que fue egoísta, se dio cuenta que compartir es lo más importante. Y además compartir con los niños es algo increíblemente hermoso. Así que tú puedes compartir con tus amigos, con tus hermanos, todo lo que tienes, y verás que la primavera te va a sonreír. Y con Corilado, este cuento se ha acabado. Nuestro viaje de hoy termina aquí, pero recuerda, cada noche hay un nuevo universo esperando por ti. Solo tienes que cerrar los ojos y escuchar. Gracias por acompañarnos en Pequeños Universos. Nos encontraremos muy pronto en otra historia, en otra estrella, o quizá en tu propio sueño. Buenas noches, dulces galaxias viajeras.